Buenos días, Inge. Ta- Ok, a partir de este momento estamos iniciando entonces con la grabación para la clase del día de hoy. Y bien, como ya acostumbramos a hacerlo de primera mano, mientras se van uniendo los demás compañeros, vamos a empezar por un repaso de los puntos que estuvimos viendo en nuestra clase anterior. Y luego vamos a realizar un abordaje de diversos puntos adicionales que tienen que ver principalmente con lo que es el proceso de forward y backward propagation en redes convolucionales, algunos temas también vinculados a lo que es la arquitectura de las mismas, y luego la idea está en que podamos ver una serie de ejercicios prácticos donde podamos implementar una red convolucional haciendo uso de librerías tales como Keras, entre otros. Entonces, yo voy a empezar a compartir la pantalla en este momento. Y bien, ok. De primera mano, entonces, me gustaría hacer énfasis en algunos puntos importantes que hemos estado viendo en la clase anterior. Y pues de primera mano habíamos visto cómo podemos o cómo es que los kernels o feature maps, como nosotros los llamamos en este contexto, em, cumplen una función en torno a extraer características de una imagen determinada. Entonces, uno de los puntos que nosotros habíamos mencionado el día de ayer, o en la anterior clase, perdón, el día martes, es que la dimensionalidad de los kernels convolucionales que nosotros aplicamos para poder extraer características de una imagen digital juega un papel importante en torno a las dimensiones que va a tener la salida, tal como ustedes pueden apreciar. Entonces, en casos en los cuales nosotros tenemos un solo canal de color, por ejemplo, cuando se trata de una imagen en el espacio grayscale, entonces el kernel convolucional que nosotros vamos a aplicar va a tener una sola lámina, es decir, solamente va a tener un ancho y una altura que lo va a caracterizar. Sin embargo, cuando la imagen o en general cuando la capa convolucional tiene más capas, entonces nuestro kernel convolucional tiene que tener como profundidad el mismo número de capas que tiene eh, el mismo número de canales, ¿sí? Que tiene la capa anterior de nuestra red convolucional. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos realizando el análisis o estamos extrayendo características de una imagen a color en el espacio RGB, entonces dicha imagen va a tener una profundidad de 3, porque este valor de 3 le correspondería al número de canales de color de dicha imagen, que vendría a ser el rojo, el verde y el azul, que son los colores primarios que reproducen o que generan cualquier otro color en el espectro. Por lo tanto, nuestro kernel va a tener una profundidad de 3 y el ancho y la altura es algo que nosotros decidimos. Podemos tener kernels ya sea de 3 por 3 elementos, de 5 por 5. Podemos también hacer que los kernels sean rectangulares, lo cual no es muy común. Generalmente se tiende a hacer en la mayoría de las aplicaciones que los kernels tengan la misma dimensionalidad, es decir, el ancho y la altura. Ahora, cuando nosotros aplicamos una convolución, cuando utilizamos un kernel de esas características para aplicar una convolución a la imagen original,
vamos a tener un resultado que se ha de constituir en un valor escalar que le corresponde a la convolución volumétrica, valga la redundancia, por ejemplo, de esta primera región de la imagen. Entonces, este cubito, este kernel de 3 por 3 por ejemplo, primeramente lo vamos a evaluar en este vecindario de 9 píxeles. Bueno, en realidad 9 por 3 píxeles, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener en cuenta los otros dos canales de color también. Entonces, eso nos va a dar como resultado una sumatoria que va a ser de las convoluciones de cada lámina, es decir, voy a tener una primera convolución para la lámina del canal rojo, voy a tener otra convolución para la lámina del color verde y otra convolución para la lámina del color azul. Entonces, estas tres convoluciones se van a sumar y me van a dar el resultado que le corresponde a este primer píxel o posición del resultado de la convolución. Y bueno, así voy a proceder, voy a seguir avanzando a lo largo de la imagen hasta que haya terminado de procesar la misma. Y de ese modo voy a construir una grilla de estas características. Ahora, la anterior clase habíamos hablado también acerca de algunos conceptos relevantes, es decir, que habíamos mencionado, por ejemplo, el tema del padding. ¿Alguien podría mencionar en qué consistía el padding, chicos? Mm, Creo que era que, por algo así decirlo, al, en el margen o en el borde de la imagen. Ujú. Ya, era aplicarle un número de píxeles hacia, bueno, hacia afuera de los bordes de los límites originales de la imagen. ¿Y por qué hacíamos esto? Para poder lograr que la salida tenga las mismas dimensiones que la imagen original. Porque si nosotros aplicamos este kernel, por ejemplo, en el primer vecindario válido, o sea, en esta parte, entonces vamos a tener eh, un primer resultado en este sentido. Y luego, este kernel va a cubrir todo el espacio que va, por ejemplo, desde este primer vecindario hasta el último. Pero eso va a involucrar que la dimensionalidad de la salida se va a reducir, dependiendo de cuáles sean las dimensiones del kernel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo un kernel de 3 por 3, entonces la dimensionalidad se va a reducir en, en una unidad, ¿no? Porque 3 entre 2 sería 1, o sea, la parte entera de 3 entre 2 sería 1, por lo tanto, un píxel, la dimensionalidad del píxel, de la imagen, perdón, se va a reducir en un píxel hacia los lados, debido a la dimensionalidad que tiene el kernel. Si tuviéramos un kernel, por ejemplo, de 5 por 5, entonces se va a reducir en 2 unidades y así. Entonces, para poder hacer que la salida de la convolución tenga la misma dimensionalidad, es decir, la misma altura y el mismo ancho, lo que hacemos es aplicar el tema del padding hacia los bordes de la imagen original. Es lo que habíamos indicado anteriormente. Ahora, había otro concepto que era el stride o el paso del kernel. ¿En qué consistía esto, chicos? ¿Recuerdan en qué consistía esto del stride o el paso del kernel? A lo que recuerdo era que, dada una cantidad de píxeles, digamos 1 o 2, íbamos a em,
como que saltando esa cantidad de píxeles a la derecha y eso, Inge, no, Y no me hacia acuerdo abajo. muy bien, pues. Ok. El stride consistía en lo siguiente. La convolución em, normalmente se va a evaluar por vecindarios de la imagen original. Un primer vecindario sería, por ejemplo, el que ustedes pueden ver en este primer cuadrado, que vendría a contemplar los primeros 9 píxeles de la imagen. Luego decimos que el kernel convolutivo va a dar un paso de un píxel, ¿no es cierto? Un stride de un píxel, en otras palabras, si luego de haber evaluado esta primera convolución, da un paso hacia la derecha o bien un paso hacia abajo. Termina de evaluar esta segunda convolución y luego da un paso a la derecha y así. ¿Ok? Entonces, esta forma de calcular las convoluciones es lo que conocemos como paso de un píxel cada vez, porque el kernel va a ir, una vez que termine de evaluar un primer vecindario, se va a mover un píxel a la derecha o bien un píxel hacia abajo. Si nosotros estamos trabajando con un stride de 2 píxeles, entonces el kernel va a empezar en este primer vecindario, por ejemplo, luego se va a mover 2 píxeles a la derecha, 2 píxeles y así hasta que termine de cubrir todo el espacio. Y lo mismo hacia abajo. ¿Ok, chicos? ¿Estamos bien con eso? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, algo que hemos indicado también es que el stride y también la aplicación de un padding repercuten en cuál va a ser el tamaño de la salida. Y es así que a través de una serie de ejemplos, nosotros habíamos visto cómo podemos determinar cuál va a ser la dimensionalidad de la salida, es decir, el ancho y la altura, teniendo en cuenta las dimensiones del kernel, el tema del padding, si es que se está aplicando, y también el stride. Ahora bien, bueno, básicamente esto fue lo que hemos abordado en nuestra clase anterior. Ahora, lo último que habíamos indicado, muchachos, es que el número de kernels, nosotros podemos aplicar, ¿sí?, más de un kernel convolutivo a una imagen determinada, tal como en este ejemplo. Entonces, un solo kernel, si yo aplico un solo kernel volumétrico a la imagen completa, eso me va a dar como resultado una matriz de valores que le han de corresponder a cada convolución evaluada en los diversos vecindarios que se tapan acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo evalúo la convolución de este primer vecindario de 9 por 3 píxeles, voy a tener como resultado este píxel de acá, o este valor en la matriz resultante. Luego, si evalúo este otro vecindario de 9 por 3 píxeles, voy a tener este segundo píxel acá. Y si evalúo este otro vecindario, voy a tener el tercer píxel, y así. Entonces, lo mismo va a ocurrir para la segunda fila, se va a repetir este patrón, y para la última fila. Es así que vamos a tener una matriz de 3 filas, 3 columnas en este caso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si aplicamos un segundo kernel convolutivo? Voy a tener otra matriz de estas mismas características, ¿sí? Voy a tener otra matriz y cuando haya terminado de operar con estos dos kernels convolutivos, estas dos matrices resultantes que he obtenido se van a apilar de esta manera para darme como resultado un volumen que va a tener las dimensiones que correspondan al, al cálculo de la convolución y todo eso, por ejemplo, 3 por 3.
y una profundidad equivalente al número de kernels convolutivos que estoy utilizando. En este ejemplo, como yo estoy usando 2 kernels convolutivos, entonces la profundidad de la salida va a ser 2, porque esto le corresponde al número de kernels utilizados. ¿Ok? Ahora, nosotros también habíamos indicado con anterioridad de que los kernels convolutivos que nosotros aplicamos van a tener en cada una de sus celdas un peso sináptico de la red neuronal. Ese es un punto importante a tener en cuenta, muchachos. Los kernels convolutivos, o feature maps, como se les llama, llevan en cada una de sus posiciones un peso sináptico. Estos pesos sinápticos se optimizan por medio del proceso de backpropagation de una manera similar a cómo nosotros hemos abordado esto en las redes neuronales tradicionales. En las redes neuronales convolucionales, el proceso de backpropagation es muy, pero muy similar al que ya hemos visto en otras redes neuronales, con algunas variantes. Básicamente hay algunas cuestiones de orden geométrico que se tienen en cuenta, pero el concepto es básicamente el mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un kernel que tiene 3 filas y 3 columnas y tiene una profundidad de 3, va a tener en total 27 pesos sinápticos, porque 3 por 3 por 3 nos da 27. Entonces ese va a ser el número total de pesos sinápticos que va a tener un kernel. Ahora, ya hablando desde el punto de vista del forward propagation, que es lo que dentro de un momento vamos a ver, los pesos sinápticos asociados a un kernel se han de sumar a un bias. Yo voy a empezar a hacer algunos dibujitos por acá. Entonces, esto se va a sumar a un bias, que nosotros le vamos a llamar, por ejemplo, B1, para este kernel que estamos aplicando. Y en el momento en el cual nosotros estamos realizando el forward propagation, este kernel convolutivo se va a dar la vuelta, es decir, va a rotar 180 grados, se va a multiplicar a las entradas, ¿no es cierto?, a los X. Por ejemplo, este puede ser para nosotros un primer X, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 y X9. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el momento ya de realizar el forward propagation? Para irles adelantando algunas cositas, es que este kernel se va a dar la vuelta, va a girar 180 grados y va a multiplicar a los píxeles de la capa anterior. Si estamos evaluando, si estamos en la primera capa, entonces obviamente esta va a ser la imagen original, entonces cada peso va a multiplicar a los píxeles de la imagen que nosotros tenemos al principio. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entender como una convolución o cross correlation, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de las implementaciones de la convolución en librerías tales como Keras, TensorFlow, entre otros, en realidad lo que se hace, y por temas de eficiencia computacional, es calcular el cross correlation, no la convolución purista propiamente dicha. Entonces, lo que se va a hacer es calcular una convolución de este kernel dado la vuelta con cada píxel de la imagen, se le va a sumar el bias y eso nos va a dar como resultado el logit de esta primera parte. ¿Ok? Entonces, finalmente, para poder obtener la salida o el output, si nosotros decimos, por ejemplo, que este es un output sub 1, este es un output sub 2, un output sub 3, entonces el output sub 1, en este caso, va a estar dado por la función de activación G
de nuestro flowsheet. En capas intermedias, nosotros habíamos visto que se tiende a utilizar funciones tales como la tangente hiperbólica y la ReLU. Es muy típico utilizar en redes convolucionales la función de activación ReLU, por ejemplo, ¿no? Que sería para nosotros G en este caso. Ok, chicos, ¿hasta acá todo bien? Sí, Inge. Bien. Ahora, siguiendo esta misma línea, nosotros podemos utilizar una fórmula para poder realizar el cálculo del número de parámetros de una capa convolucional de nuestra red. Y podemos hacerlo a través de esta ecuación. De hecho, nos vamos a tomar ahora mismo un tiempito para poder encontrar una relación que nos permita generalizar o nos permita deducir cuál es el número total de parámetros que podemos tener en una red convolucional. Entonces, esta partecita de acá, tal vez la podemos eliminar para hacer un poco de espacio. Y bien, según lo que habíamos mencionado anteriormente, decíamos, por ejemplo, que un kernel que tiene 3 filas, 3 columnas y una profundidad de 3, va a tener en total 27 pesos sinápticos. Este es el número de pesos que va a tener este kernel. El número total de parámetros que vamos a tener si estamos utilizando un solo kernel convolutivo es de 28, porque vías vendría a ser un parámetro adicional que nosotros estamos aplicando en este caso. ¿Ok? Entonces, 28 en total, 28 parámetros, si es que estamos utilizando un solo kernel convolutivo de estas dimensiones. Si utilizamos dos kernels convolutivos, entonces el número total de parámetros va a ser 28 por 2, 56 y así. Entonces nosotros podemos ir pensando en una fórmula que nos permita determinar cuál va a ser el número de parámetros que yo voy a tener en una capa convolucional. Entonces, en este caso en particular, nosotros podemos decir que el número de pesos sinápticos, number of weights, si ustedes quieren, que va a tener uno de nuestros feature maps o kernels, va a ser el ancho de ese kernel por la altura del kernel por el número de canales n sub c, donde este número de canales le corresponde a la profundidad de la capa anterior, ¿no es cierto? En este caso, para nosotros, n sub c le correspondería a la profundidad o depth de la capa anterior, que en este caso era 3. ¿Ok? Entonces, si asumimos que el kernel es cuadrado, es decir, que tiene el mismo ancho y la misma altura, entonces nosotros podemos generalizar esto de la siguiente forma y podemos decir que el ancho y la altura van a ser un valor K, ¿cierto? Que tanto el ancho como la altura van a ser igual a K, donde K es igual a 3, para nuestro ejemplo. Entonces esto va a ser K por el número de canales de la capa anterior. Ok. Entonces, este es el número de pesos que va a tener uno solo de nuestros feature maps. Pero si nosotros estamos utilizando no solamente uno, sino 2, 3, 4, 5, entonces también, y aquí voy a anotar esto como una nueva ecuación que va a ser número de pesos totales. Entonces,
El número de pesos totales que voy a tener en todo el conjunto, si estoy utilizando más de un kernel, va a ser K por K por el número de canales de la capa anterior por el número de kernels, ¿verdad? Depende de cuántos kernels estoy aplicando, entonces esta misma fórmula que tenía antes para calcular el número de pesos de un solo kernel volumétrico, se tiene que multiplicar por cuántos kernels estoy utilizando, cuántos features maps estoy aplicando a mi convolución o a mi capa convolucional, ¿no es cierto, chicos? Pero habíamos dicho también de que el número de capas, ¿no es cierto?, de la siguiente capa convolucional o el número de láminas, o la profundidad de la siguiente capa, mejor dicho, le corresponde al número de kernels que nosotros estamos aplicando en este caso. Entonces, nosotros podemos generalizar esto de la siguiente forma. Podemos decir que el número de kernels va a ser el número de capas, o el número de canales, mejor dicho, n sub c, de la siguiente capa, n más 1. Para ir denotando esto mejor, esto lo vamos a identificar como L más 1, donde L es el número de capa con el cual estamos trabajando. L más 1. Esto mejor lo haremos así. Ya. Bien. Entonces, esta sería la expresión que nosotros podemos emplear para poder determinar el número de pesos de una capa determinada. ¿Ok? Entonces, va a ser las dimensiones, es decir, el ancho y la altura, el ancho por la altura del kernel convolutivo, por el número de canales de la capa anterior, o sea, esta de acá, por el número de canales de la siguiente capa, L más 1. En algunos casos, y de hecho en la notación que nosotros mismos estamos empleando, se tiende a realizar este cálculo en relación o en función a la siguiente capa más bien, a la siguiente capa convolucional, que es esta de acá. Entonces, haciendo eso, nuestro número total de pesos sería de la siguiente forma. K sub L, donde L es el identificador de la siguiente capa, por K sub L, por el número de canales de L-1 de la capa anterior, por el número de canales de la siguiente capa, L. ¿Ok? Lo único que cambia acá es el identificador de la capa que estamos calculando. Esta fórmula la hemos deducido respecto de la capa anterior. Esta fórmula la estamos deduciendo para la siguiente capa. Por lo tanto, lo único que va a cambiar es que los índices se van a mover una unidad a la izquierda. Pero la intuición es básicamente la misma. Entonces, esta expresión que ustedes pueden ver acá se está calculando respecto del resultado. ¿Ok? Respecto de esta capa, de la siguiente capa convolucional que nosotros vamos a tener en nuestra red. Ok, chicos, ¿hasta acá todo bien? No sé si tienen alguna consultita por si acaso o alguna inquietud. Todo bien, Inge. Perfecto. Entonces ya tenemos una expresión que nos permite determinar cuál va a ser el número de pesos totales que voy a tener en una capa convolucional determinada. En consecuencia, yo también puedo encontrar una expresión para determinar el número de biases totales, el número de biases que voy a tener. Y
el cálculo es relativamente sencillo, ¿no es cierto? Si nosotros estamos utilizando un solo kernel, vamos a tener un vías. Si tenemos dos kernels, vamos a tener dos vías. Si tenemos tres kernels, vamos a tener tres vías y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en función a las expresiones que tenemos en esta última ecuación que acabamos de deducir, ¿cuál vendría a ser el número total de vías para una capa convolucional determinada, chicos? El número de vías tendría que ser igual al número de kernels convolutivos, ¿verdad? Y en esta expresión, ¿cuál es ese valor? ¿Es n de c a la menos 1 o n de c super l? ¿Cuál de estos dos? N de 1 menos 1. No, esto es de la anterior capa, ¿verdad? De acá. En este caso, para nosotros, n de c super l menos 1 sería 3. Y n de c l sería 2, porque estoy utilizando dos kernels convolutivos. Por lo tanto, el número de vías totales va a ser n c super l. Está bien, aquí, perdón. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, ya podemos determinar cuál va a ser el número de pesos totales que tengo en este ejemplo, ¿no? Entonces, aquí voy a tener número de pesos totales. Y aquí voy a tener 3 por 3, ¿no es cierto? El ancho y la altura de cada kernel es el mismo, entonces aquí voy a tener 3 por 3 por nc L-1, es decir, el número de canales de la capa anterior, esta capa de acá, que para nosotros es 3, ¿no? Esa sería la profundidad. El número de canales es la profundidad de la capa anterior. Entonces aquí voy a tener 3. Y el número de canales de la siguiente capa está dado por el número de features, de feature maps que estoy utilizando, o número de kernels, que en este caso es simplemente 2. ¿Cuánto me da eso? Tendría que ser 54, ¿verdad? ¿Está bien eso? Sí, Inge. Y el número de vías totales es simplemente el número de kernels que estoy utilizando, que en este caso va a ser 2. Entonces, el número de parámetros totales o el número de titas totales, ¿a cuánto será igual? $54 más 2, ¿verdad? Porque tengo que sumar el número de pesos con el número de vías. Y ese va a ser el número total de parámetros que voy a tener que optimizar, que en este caso va a ser 56. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok. Ahora, aquí hay un punto que ya conviene ir tomando en cuenta, muchachos. Algo que ya es conveniente que vayamos mencionándolo. Y es que el número de parámetros que en total nosotros vamos a optimizar con una red convolucional es menor, sustancialmente menor que los parámetros que tendríamos que optimizar si estuviéramos trabajando con una red totalmente conectada. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes, no vamos a realizar un cálculo específico, pero vamos a suponer que esta es una imagen digital de 5x5. Y si estuviéramos alimentando esto a una red neuronal tradicional, yo voy a
hacer un pequeño dibujo por acá. Entonces lo que tendría que hacer es vectorizar totalmente este volumen. Entonces, vectorizando, voy a tener 5 por 5, 25 por 3, 75 entradas en total, ¿no? Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, una primera capa convolucional de 75 entradas. Y en una red neuronal tradicional, lo que tendría que hacer es definir una capa que tenga varias neuronas. Por ejemplo, aquí voy a tener unas 10 neuronas en total, solamente para darles idea del número. Y todos los píxeles que ingresan a mi red neuronal tienen que estar conectados con cada neurona de la siguiente capa. Entonces, ¿qué implica eso, chicos? De que, bueno, en el mejor de los casos, voy a tener que utilizar, si estoy, por ejemplo, incluyendo una sola neurona en la siguiente capa, lo cual es totalmente impráctico, voy a tener como mínimo 75 pesos sinápticos más un bias, ¿no? Para una sola neurona. Tendría en total 76 parámetros. Entonces, inclusive, con una sola neurona que yo tenga en la capa intermedia, ese valor ya es sustancialmente mayor a 56, lo que nosotros tendríamos utilizando un feature map. Pero una red neuronal de estas características no te va a poder clasificar correctamente a la imagen. Necesariamente tienes que usar más de una neurona. Entonces, supongamos que en lugar de utilizar una sola neurona, vamos a utilizar 5 neuronas en total. Entonces, esa cantidad se va a quintuplicar, va a ser sustancialmente mayor que lo que nosotros estamos utilizando acá. Pero esto inclusive se va a hacer más evidente cuando nosotros trabajamos con imágenes grandes. Imagínense cómo sería esto con una imagen de estas que nosotros tenemos, sin ir muy lejos en el dataset MNIST. Son imágenes de 28 por 28. Entonces, el número de parámetros que yo utilizaría en una red neuronal tradicional va a estar netamente vinculado a cuántos píxeles tengo en la imagen original. E imaginen cuánto es 28 por 28, 784. Entonces, si estuviera trabajando con una sola neurona en la capa intermedia, ya tendríamos 784 parámetros, 785, incluido el bias, digamos. Mientras que si utilizo un kernel convolutivo de 3x3, por ejemplo, entonces utilizando dos kernels de 3x3 podemos tener 18 parámetros en total en lugar de 785, ¿no? Y además teniendo en cuenta que estas imágenes están en grayscale, o sea, no van a ser kernels volumétricos, van a ser kernels simples los que les voy a aplicar a las imágenes, ¿no? Entonces vean ustedes que el número de parámetros que se entrenan en una red convolucional no depende de la dimensionalidad de la imagen, depende solamente de la dimensionalidad de los kernels y de cuántos kernels estamos aplicando. De eso depende esencialmente, chicos. ¿Ok? Entonces, independientemente del tamaño que tenga la imagen original, el número de parámetros a optimizar va a ser una constante que va a depender solamente de la dimensionalidad de cada kernel que nosotros estamos aplicando. ¿Y qué implica esto? Que va a haber una considerable reducción en torno al número de parámetros que utilizamos. Una red convolucional tradicional va a tender con mucha facilidad al overfitting porque tiene muchos parámetros, pero una red va a tener un número considerablemente menor de parámetros que optimizar que una red neuronal tradicional. Ok, chicos, ¿hasta acá todo claro? Sí, Inge. Ok, perfecto. Bien, entonces,
Hay algunos otros conceptos más que me gustaría puntualizarlos. De hecho, aquí tenemos la expresión que anteriormente hemos deducido. Entonces, la forma en que nosotros calcularíamos el número de pesos sería aplicando esta expresión, que es lo que nosotros anteriormente hemos deducido. Y el número de vías se puede calcular dependiendo de cuántos kernels estoy aplicando a mi capa convolucional. Entonces, vamos a ir adelante con un ejercicio, chicos, y dice de la siguiente forma. Tenemos una red convolucional de 2 capas. Hay 3 kernels de 3 por 3 asociados con cada una de estas capas. ¿Cuántos parámetros hay en total? Ok, les voy a dar entonces unos minutos para que puedan pensar en esto, chicos, y luego vamos a ir adelante con la respuesta. Nos vamos a dar, en este momento son las 8:15, nos vamos a dar hasta las 8:20. Algo más para tomar en cuenta, pueden asumir que cada kernel tiene una profundidad de 3. O sea, serían 3 kernels de 3 por 3 por 3.
Ok, chicos, ¿ya lo tenemos? Mm, sería 54, Inge. El número de pesos. Sí. Ya, ¿estamos seguros? No. Ok, ok. A ver, vamos adelante con esto. Primeramente vamos a tener entonces el número de pesos en total. Entonces, ¿cuántas capas tenemos, o cuántos canales, mejor dicho, tenemos en la capa anterior? En otras palabras, ¿cuál es la profundidad de la capa anterior? Uno. No, ahí está lo que les decía, ¿verdad? De que cada kernel volumétrico podemos asumir que es de 3 por 3 por 3. Entonces, el número de canales de la capa anterior va a ser 3. ¿No es cierto? El número de canales de la siguiente capa, ¿cuál sería? El número de canales de la siguiente capa está dado por cuántos kernels convolutivos tú estás aplicando. Y en este caso nos dice que estamos utilizando 3 de estos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí va a ser 3 también. El ancho de cada kernel es 3 y la altura también es 3. Esto nos da 81, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí. Y el número de vías, ¿a qué será igual? 3. 3, ¿verdad? Porque estoy aplicando 3 kernels convolutivos. Entonces, el número total de parámetros va a ser el número de pesos totales n sub b doble más el número de vías n sub b, lo cual nos da 84. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a ver algunos conceptos adicionales. Estamos trabajando con redes convolucionales, muchachos. Uno de los mecanismos que nosotros vamos a adoptar, además del, del dropout, para poder reducir la complejidad de nuestra red neuronal, es aquello que nosotros conocemos como pooling. ¿En qué consiste el pooling? Consiste en aplicar alguna operación matemática que nos permita reducir la dimensionalidad de una capa convolucional. Tenemos dos tipos de pooling de uso común y el primero de ellos es el max pooling. ¿En qué consiste este max pooling? Primeramente, yo voy a seleccionar un tamaño de kernel que le voy a estar aplicando a la imagen original o a la capa correspondiente. Digamos que este tamaño del kernel va a ser igual a 2. Y también voy a definir un paso de este kernel. También vamos a decir que es igual a 2 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener acá un primer vecindario de 4 píxeles que le corresponden al número de filas y columnas que tiene el kernel. Y como el paso es 2, luego de que se evalúe este primer vecindario, el kernel va a visitar el siguiente vecindario, que es este otro cuadrado que ustedes pueden ver con un color diferente. Luego se va a mover 2 posiciones hacia abajo y va a hacer lo mismo. Y finalmente va a terminar por visitar todos los vecindarios de la imagen original. Como ustedes pueden ver, cada vecindario va a tener 4 píxeles, porque eso es lo que indica la dimensionalidad del kernel. Entonces, este kernel especial, ¿qué es lo que va a hacer?
con cada uno de los vecindarios. Va a tomar el máximo valor de píxel. Por ejemplo, en este primer vecindario evaluado, el máximo valor que ustedes pueden apreciar es 9. Entonces 9 va a ser el resultado de aplicar el max pooling de este primer vecindario de píxeles. Luego, como está dando un paso de 2 píxeles a la derecha, este va a ser el siguiente vecindario que vamos a evaluar. Y en este vecindario, el máximo, como ustedes pueden ver, es 7. Por lo tanto, el resultado del max pooling de esta otra región va a ser igual a 7. Luego, va a dar un paso de 2 píxeles hacia abajo y va a evaluar este vecindario de 4 píxeles, donde ustedes pueden ver que el máximo valor es 8. Por lo tanto, 8 va a ser el resultado del max pooling de este vecindario. Finalmente va a visitar este último vecindario de píxeles y ahí ustedes pueden ver que el máximo es 6, por lo tanto 6 va a ser el max pooling de esta última parte. El resultado que vamos a tener de esto, chicos, es una capa convolucional que tiene una menor dimensionalidad que la capa anterior, tal como pueden ustedes ver, y cada píxel o cada elemento de esta capa max pooling va a tener el máximo de cada vecindario evaluado. De eso se trata básicamente, chicos. Es un kernel especial que solamente toma el máximo valor que nosotros estamos aplicando. ¿Todo bien, chicos, hasta acá? No sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. Todo bien, Inge. Ok. Entonces, el max pooling, al igual que el siguiente tipo de pooling que vamos a ver, nos sirve para poder reducir la dimensionalidad de nuestra capa convolucional. ¿Y cuál es el proceso que sigue? Bueno, dependiendo de cuáles son las dimensiones del kernel pooling que estamos utilizando, va a ir tomando el máximo de cada vecindario posible, tal como nosotros podemos apreciar en este caso. Tenemos también otro tipo de pooling, que es el average pooling. La diferencia fundamental entre el average pooling y el max pooling que ya vimos con anterioridad está en la operación que se va a realizar por cada vecindario. Si bien en el max pooling lo que nosotros hacíamos era tomar el máximo valor de píxel de cada vecindario, en el average pooling lo que vamos a hacer es más bien sacar el promedio de píxeles del vecindario que estamos evaluando. Entonces, en este primer vecindario de 8491, el promedio va a ser 5.5, por ejemplo. En este otro vecindario de 2372, el average va a ser 3.5. En este otro vecindario de 2840, el average va a ser 3.5. Y en el último vecindario de 3365, el average va a ser 4.25. Entonces, la única diferencia entre el average pooling y el max pooling es la operación matemática que se realiza a nivel de vecindarios. En el max pooling es sacar el máximo, en el average pooling es sacar el promedio. Esencialmente de eso se trata. Ok, entonces esas dos operaciones, el pooling, como les venía diciendo, nos sirve básicamente para reducir la dimensionalidad de nuestras capas convolucionales. Y el propósito por el cual nosotros estaríamos interesados en realizar esta reducción de la dimensionalidad es para reducir el número de parámetros totales de nuestra red convolucional. Es una medida de evitar de que nuestra red convolucional se convierta o se haga muy compleja, ¿sí? Entonces, bueno, ya en el momento en que nosotros estamos haciendo la validación de nuestro modelo, vamos a elegir la mejor combinación de número de elementos, número de kernels que podamos asociarle a cada capa, dimensionalidad de cada kernel y también de los parámetros del pooling que le vamos a aplicar a cada capa, si es que corresponde. Ok, chicos, ¿todo bien hasta acá?
Sí, Inge. Bien. Vamos a pasar ahora a interiorizarnos un poco más en los aspectos que tienen que ver con la propagación hacia adelante y hacia atrás de una red convolucional. Les voy a dejar un recurso como parte de este material, donde se detalla a mayor profundidad cuáles son los pormenores del forward propagation y el backward propagation en redes convolucionales. Se trata de un tutorial donde de manera bastante intuitiva están explicadas ambos conceptos. Pero bueno, les decía de principio, muchachos, que el proceso de forward propagation y de backward propagation en una red convolucional es muy similar a lo que nosotros ya hemos visto en las redes neuronales tradicionales. Van a haber, sin embargo, algunas diferencias conceptuales en torno a cómo se va a realizar el procesamiento de lo que sería el forward y el backward propagation para poder entrenar una red convolucional en general. Entonces, la expresión que define el forward propagation de una capa convolucional es lo que ustedes pueden apreciar en este caso. ¿Okay? En esta expresión, B mayúscula le corresponde a la imagen en general o bien a la capa anterior de nuestra convolución. ¿Okay? Nosotros podemos pensar en que cada capa convolucional, chicos, es una imagen. ¿Okay? Entonces, tomamos como entrada una imagen digital, aplicamos la convolución y producimos otra imagen con un ancho, un alto y una profundidad determinada. Esa es la principal intuición que nosotros vamos a tener. Si eso está claro para nosotros, entonces el funcionamiento de las capas convolucionales va a ser bastante intuitivo para nosotros. Entonces, vamos a tener las salidas de la capa anterior y lo vamos a multiplicar o vamos a aplicarle la convolución del kernel, pero rotado en 180 grados. O sea, ¿qué vamos a hacer con el kernel? Con el feature map le vamos a dar la vuelta. Y vamos a aplicar el operador de cross correlation en realidad. ¿Sí? Hay una diferencia entre la convolución propiamente dicha y el cross correlation, y para eso conviene que nosotros revisemos una de las primeras diapositivas que hemos visto en la presentación, que es esta de acá. Las primeras dos expresiones que ustedes pueden ver en esta diapositiva, chicos, corresponden a la convolución purista de una imagen con un kernel determinado. En este caso, ya sea la imagen o ya sea el kernel, se tienen que desplazar un determinado número de píxeles a la izquierda y hacia arriba. Por eso es que tenemos este signo menos acá, ¿no? Por ejemplo, acá lo que se está haciendo es desplazar el kernel, o sea, la posición que sería el kernel, un m número de píxeles a la izquierda y un m número de píxeles hacia arriba. Es así como legalmente se tendría que calcular la convolución de un vecindario de píxeles determinado. Sin embargo, ya en implementaciones de librerías tales como Keras, TensorFlow, PyTorch, entre otros, lo que se acostumbra a hacer es más bien aplicar el operador de cross correlation o correlación cruzada, que consiste en desplazar la imagen o los píxeles de la imagen un número determinado de píxeles dados por el kernel en particular. ¿Okay? Entonces, para darles una idea general, esto de todas formas ya hemos visto en los ejemplos,
La forma en que funciona el cross correlation es tomar el primer píxel de la imagen y multiplicarlo por el primer elemento del kernel. Tomar el segundo elemento de la imagen y multiplicarlo por el segundo elemento del kernel. Tomar el tercer elemento y multiplicarlo por el tercer elemento del kernel y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos tomando o vamos desplazando la posición de cada píxel de la imagen según el índice del kernel que estamos evaluando. Es así que nosotros podemos advertir que acá la operación es I más N, J más N, porque estamos desplazando la posición inicial de la imagen un número de píxeles hacia la derecha o hacia abajo que estén dados por la posición o por los índices MN del kernel que se está evaluando en este caso. ¿Ok? Entonces, primer píxel de la imagen con primer elemento del kernel. Segundo píxel de la imagen con segundo elemento del kernel. Tercer píxel de la imagen con tercer elemento del kernel y así, hasta que hayamos terminado de cubrir todo el vecindario por completo. Finalmente sumamos esos productos y es lo que nos va a dar como resultado la convolución. En el ejemplo de Python que hemos visto el día de ayer, eso fue lo que hicimos. Esta operación fue la que hemos evaluado. Ok, entonces volviendo al caso de la propagación hacia adelante, lo que nosotros vamos a hacer es calcular esta operación de cross correlation, pero con el kernel invertido. Entonces, para darles una mayor referencia de cómo iría esto, yo creo conveniente traer esta diapositiva, la vamos a duplicar otra vez, para que a partir de ahí podamos ir sentando las bases. Entonces, una buena parte de esto ya no nos sirve, por lo tanto lo voy a borrar. La parte de acá ya no la usamos. Ok, chicos. Entonces, en la propagación hacia adelante, ¿qué es lo que va a ocurrir según lo que les vengo indicando? Vamos a tomar, por ejemplo, este primer vecindario de la imagen original. Este vecindario va a estar compuesto por los píxeles X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 y X9. ¿Qué es lo que hacemos, chicos? Vamos a aplicar la operación de cross correlation de esta partecita, que yo lo voy a llamar, a ver, esto va a ser para nosotros B. Entonces, este vecindario B, le vamos a aplicar la operación de cross correlation, que yo la voy a ilustrar de esta forma, por el kernel sub 1 rotado en 180 grados. ¿Ok? O sea, este cubito lo voy a dar la vuelta y voy a aplicar la operación de cross correlation de este vecindario con el kernel rotado. El resultado de esto va a ser un primer valor de z. Yo voy a borrar esto de acá un ratito. Y aquí vamos a tener un z sub 1. Entonces, este z sub 1 va a ser el resultado de aplicar el cross correlation de este vecindario 1, le voy a llamar, lo vamos a indexar de esa forma, por el kernel 1 rotado en 180 grados. ¿Ok, chicos? Es así como voy a obtener este valor de z1. Si ustedes analizan cuidadosamente esta ecuación, lo que nosotros estamos haciendo en realidad es calcular una función lineal más o menos de estas características, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, si se está haciendo una rotación de 180 grados, y aquí tengo, por ejemplo, un peso PW11,
Entonces, este peso BW11 se va a multiplicar, por ejemplo, con el X9. Luego, el BW12 se va a multiplicar con el X8. El BW13 se va a multiplicar con el X7 y así. Entonces, voy a tener una sumatoria de pesos, ¿no es cierto? BW11 con el X9, más BW12 con el X8, digamos, y así sucesivamente, más el vía sub 1 que estamos evaluando, ¿no? Ahora, obviamente, esto se lo tiene que hacer para todas las capas, ¿no? Entonces, aquí voy a tener, por ejemplo, de la primera capa, luego va a haber lo mismo para la segunda capa y así. Entonces, todo eso se va a sumar y me va a dar como resultado este Z sub 1. ¿Ok, chicos? Esto sería entonces el resultado de evaluar el cross correlation del feature map con este primer vecindario, lo cual nos da como resultado una función lineal, un logit, de las mismas características que nosotros hemos visto en las redes neuronales tradicionales. Ok, chicos, aquí no hay básicamente mucha novedad en ese sentido. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es multiplicar pesos por, por valores o por features de una capa anterior, tal como nosotros lo haríamos en cualquier otra red neuronal. ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí, Inge. Ahora, para poder realizar el cálculo de la salida, ¿no es cierto?, de esta primera celda de la matriz, vamos a identificar dicha salida como O sub 1, por ejemplo. Y esta salida, este output, va a ser igual a aplicar una función de activación determinada G a esta linealidad, a nuestro logit. Entonces, esta función G puede ser, por ejemplo, una tangente hiperbólica, puede ser una función ReLU, o cualquier otro tipo de función que se aplique en las capas intermedias, en las capas convolucionales de nuestra red neuronal. Y es así como vamos a tener los resultados correspondientes a nuestra siguiente capa. ¿Ok? Esencialmente ese es el proceso que se realiza en este caso, muchachos. Entonces, mismo procedimiento vamos a seguir para el otro kernel, ¿no? Por ejemplo, si estoy aplicando un kernel más, entonces voy a tener otra matriz de cross correlations que le va a corresponder a la evaluación de cada vecindario con su correspondiente kernel y así. Entonces, finalmente lo que voy a terminar por hacer es generar un nuevo volumen cuya profundidad va a estar dada por el número de kernels convolutivos que estoy utilizando en total. ¿Ok? Entonces, esta sería una intuición general de cómo trabaja el proceso de forward propagation en las redes convolucionales. Como ustedes pueden ver, hay mucha similitud en cómo nosotros lo haríamos en una red neuronal común y corriente. Al final de cuentas, nosotros vamos a terminar con una multiplicación de pesos sinápticos por entradas más el vías que le corresponden. Y es eso básicamente, ¿no? Entonces, luego, en el proceso de backward propagation, mejor dicho, lo que vamos a hacer es optimizar los valores de cada uno de estos pesos sinápticos. Vamos a evaluar la función del error. Ahí podemos tener, por ejemplo, lo que es el categorical cross entropy, ¿no es cierto? El categorical cross entropy o el binary cross entropy, o bien el error cuadrático medio, que son medidas que ya hemos utilizado anteriormente como loss functions. Entonces, es aplicar la regla de la cadena de estas funciones de error respecto de cada capa de nuestra red convolucional. De eso se trata básicamente. Entonces, si nosotros nos fijamos en la expresión original
del forward propagation que está dado por esta ecuación. En realidad, esta es una triple sumatoria que visita lo que son el tamaño de cada kernel, los vecindarios propiamente dichos, y también la profundidad de cada kernel. Entonces, esta operación de rotar cada uno de los kernels 180 grados es lo que podemos ilustrar en los módulos, ¿no? Esta operación módulo, que es el porcentaje que se le está aplicando al kernel que estamos evaluando en particular. ¿Ok? Entonces, ustedes al ver estos símbolos de porcentaje, nosotros podemos decir de que lo que estamos haciendo es darle la vuelta a cada uno de los kernels para poder evaluar el cross correlation y de ese modo obtener el logit que le correspondería a cada uno de los kernels que estamos evaluando. Esencialmente es eso. Ok, chicos, ¿todo bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, Inge. Ok, perfecto. Bien. Por otra parte, tenemos el proceso de backpropagation de las redes convolucionales. Este proceso de backpropagation nuevamente tiene mucha similitud en torno a cómo realizaríamos este cálculo en una red neuronal común y corriente. Pero, y esto por temas de eficiencia computacional, lo que se va a tender a hacer acá es que los gradientes que se evalúan para cada capa, desde atrás hacia adelante, se van a ir acumulando de manera recursiva. De tal modo que si nosotros evaluamos, por ejemplo, los gradientes de una siguiente capa convolucional, tenemos una disposición de estas características, aquí tenemos la primera capa convolucional, luego acá tenemos otra, y así. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que por cada una de estas capas convolucionales nosotros vamos a almacenar el dato de los gradientes obtenidos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tener un delta determinado, delta sub L. Luego aquí voy a tener un delta sub L menos 1, un delta sub L menos 2, y así. Entonces, si estoy evaluando los gradientes de esta capa anterior, voy a utilizar el delta de la capa siguiente para poder realizar el cálculo por las funciones de activación y las derivadas que le correspondan a esta capa determinada. Para poder evaluar el gradiente de esta otra capa, voy a utilizar el delta de la siguiente capa y voy a multiplicarlo por las derivadas de esta capa en particular y así. Entonces, por cada capa, yo voy a ir recogiendo los gradientes y voy a multiplicarlos por las derivadas de cada capa en particular. De la misma forma en cómo nosotros aplicaríamos la regla de la cadena en una red neuronal tradicional, ¿no? Porque al final eso era lo que hacíamos. Primeramente aplicábamos la derivada respecto de los pesos de la segunda capa, luego de los pesos de la primera, y así. Pero en realidad, lo que estamos haciendo en este proceso, chicos, es acumular los gradientes. Entonces, un primer gradiente tendría que haberse evaluado respecto de la segunda capa, que le vamos a llamar delta, por ejemplo. Ese delta se va a multiplicar por las derivadas obtenidas en la capa anterior y así sucesivamente. Entonces, el proceso que seguimos va a ser muy, pero muy similar cuando estamos trabajando con una red convolucional con algunas pequeñas variantes. Así como en el forward propagation, lo que hacíamos era calcular el cross correlation de entradas con parámetros, es decir, pesos y vías. Aquí lo que vamos a hacer es un cross correlation, pero de gradientes con derivadas de la capa anterior. Que es algo que nosotros podemos ilustrar en este gráfico. Entonces, ustedes que el resultado de nuestro backward propagation va a ser en realidad
la evaluación de loss function respecto de los parámetros que están en una capa anterior. Pero para que eso sea posible, nosotros tenemos que ir tomando las derivadas de la siguiente capa cada vez. O sea, por cada capa de nuestra red convolucional, lo que hacemos es recoger los gradientes de la siguiente capa, multiplicamos estos gradientes por las derivadas de la capa actual y luego obtenemos el resultado que le correspondería a cada celda que tiene esta matriz. Si ustedes se fijan en mayor detenimiento, esta expresión que estamos evaluando acá, es justamente eso lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, así como en el proceso de forward propagation de una red convolucional, vamos a hacer un cross correlation de salidas con parámetros. En el back propagation lo que vamos a hacer es un cross correlation de derivadas o de gradientes de la siguiente capa con gradientes de la capa actual. Y de ese modo es como vamos a ir recursivamente pues operando los gradientes desde una capa final, ¿no es cierto?, de nuestra sección convolucional hacia adelante. Entonces, en mayor detalle, este proceso de cómo nosotros realizamos el entrenamiento de una red convolucional está explicado en este artículo que les estoy facilitando acá. Un punto interesante de este artículo es que aquí se está exponiendo en suficiente detalle cuáles son las particularidades del proceso de forward y de backward propagation que nosotros seguimos en una red convolucional, que específicamente es lo que se hace. Ahí tenemos el operador de cross correlation, cómo es que lo aplicamos en el caso de las redes convolucionales en general. Y bueno, ahí tenemos el proceso de forward propagation, tenemos el kernel, tenemos la evaluación del kernel que se la realiza con una rotación de 180 grados, y eso nos da la salida, y bueno, de ese modo ya tenemos el resultado correspondiente. Luego, en el proceso de backpropagation, básicamente lo que vamos haciendo es tomar derivadas de una capa siguiente y adicionarlas a los gradientes de la capa actual, y así hasta cubrir todo el conjunto, o sea, todos los gradientes que van desde capas ulteriores de nuestra red convolucional hasta las capas más tempranas. Entonces, chicos, para un mayor detalle de cómo operan los procesos de forward y backward propagation en una red convolucional, les recomendaría esta lectura donde, donde se explican a mayor detalle estos pormenores. Ahora bien, lo siguiente que me gustaría que hagamos es que podamos ver cómo implementar una red convolucional haciendo uso de una librería tales como Keras. Entonces, en la última diapositiva de esta presentación tenemos el hipervínculo que le corresponde a este ejercicio que aquí podemos apreciar. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es que les voy a pasar el vínculo de este notebook para que ustedes puedan tener la información a mano. Entonces, redes convolucionales, datasets, MNIST. Ok, ¿en qué consiste entonces este ejercicio, muchachos? Con anterioridad, nosotros hemos venido trabajando con el dataset MNIST, que es un dataset de imágenes que tienen números manuscritos
desde el 0 hasta el 9. Utilizando una serie de modelos, entre ellos, por ejemplo, hemos tenido oportunidad inclusive de trabajar con redes neuronales tradicionales, hemos podido lograr niveles de accuracy relativamente altos. Entonces, el propósito ahora va a ser que vamos a analizar el desempeño de una red neuronal tradicional comparado con el de una red convolucional. Vamos a analizar cuál sería la accuracy que obtendríamos utilizando una red neuronal tradicional y una red convolucional. Luego, vamos a utilizar otro dataset de los mismos autores, pero que en lugar de tener números manuscritos, imágenes de números manuscritos, tiene prendas de vestir. ¿Ok? Entonces, este dataset va a ser un poco más complejo de clasificar con una red neuronal tradicional, pero vamos a notar una diferencia en desempeño cuando empleamos una red convolucional. Lo primero que vamos a hacer acá es que vamos a importar todas las librerías necesarias en el ejercicio. Entonces yo voy a correr la primera celda. Y bueno, como ya es común, lo que está haciendo es inicializar el kernel, el entorno de trabajo en que vamos a estar desarrollando o ejecutando el código. Y algo que les recomiendo verificar es lo siguiente. En la opción de Runtime, en el Runtime Type, deberíamos de tener seleccionada la opción de GPU. Anteriormente les había indicado de que el proceso de entrenar una red neuronal a nivel del CPU, del GPU, tiende a ser más rápido que hacerlo en el procesador principal de nuestro computador. Entonces, hay beneficios de performance cuando nosotros realizamos el entrenamiento de nuestras redes en el GPU computacional. Y esto es particularmente común cuando nosotros estamos trabajando con redes convolucionales porque estas tienen un número de parámetros y luego un clasificador. Entonces, la preferencia va a ser que siempre para los ejercicios de redes neuronales que vamos a estar realizando, tengamos activado el GPU para poder trabajar. Bien, por otra parte, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a descargarnos el dataset MNIST completo. El dataset MNIST completo está compuesto por 60,000 imágenes de entrenamiento y 10,000 imágenes de prueba. Nosotros podemos descargarnos el dataset completo a través de Keras Datasets MNIST. Entonces, inclusive podemos tener la segregación en dataset de entrenamiento y en dataset de prueba, llamando simplemente al método loadData, tal como pueden ver. Entonces, solamente para tener una idea de cuántas imágenes tenemos en el set de entrenamiento, cuántas tenemos en el set de prueba, ustedes claramente pueden ver que en el set de entrenamiento tenemos 60,000 imágenes y todas ellas son de 28 píxeles de ancho y 28 píxeles de alto. Y en el set de prueba tenemos 10,000 imágenes de estas mismas características, chicos. Ahora vamos a pasar a visualizar algunas de las imágenes de nuestro dataset. Este bloque de código que ustedes ven acá nos permite realizar ese trabajo. Entonces yo lo voy a ejecutar. Y ahí está. Ahí tenemos algunas imágenes de nuestro dataset. Ok, perfecto. Bien, una buena práctica, muchachos, antes de poder trabajar con cualquier modelo, es que podemos realizar una normalización de todas las imágenes que tenemos en nuestro dataset.
Entonces, un paso sencillo de normalización que nosotros podemos adoptar es que podemos hacer que todas estas imágenes, en lugar de estar en el rango de 0 a 255, donde 0 le corresponde a los píxeles de color negro y 255 a los píxeles de color blanco, y todo lo que esté de por medio es básicamente lo que está en el espectro de intensidades posibles. Entonces, este rango de 0 a 255, por conveniencia, nosotros lo vamos a convertir a un rango de 0 a 1. Se ha demostrado que realizar esta operación incrementa el desempeño de nuestros modelos, particularmente de las redes neuronales. Entonces, para hacer que los píxeles de cada imagen estén en el rango de 0 a 255, pues simplemente lo que vamos a hacer es dividir todos los píxeles de las imágenes por 255. Entonces pasamos a hacer eso y ahí está. Ya tenemos, por ejemplo, una primera imagen en ese rango de datos que ustedes pueden ver ahora. Bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? En una primera parte de este ejemplo, nos vamos a dedicar a implementar una red neuronal tradicional para poder clasificar nuestro dataset. Entonces, lo primero que vamos a hacer por acá, muchachos, es lo siguiente. En la primera celda de nuestra implementación, noten ustedes que lo que hicimos fue incluir una serie de clases de la librería Keras que nos permiten trabajar con capas de activación, capas dropout, capas convolucionales, capas dense, etc. Entonces, este espacio de nombres, keras.layers, contiene todos los tipos de capas que yo puedo aplicarle a una red neuronal determinada. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos acceder, por ejemplo, a cosas tales como dense, que ya hemos visto en anteriores ejemplos, com2d, que nos va a permitir crear capas convolucionales de una red neuronal, etc. Ok, entonces, vamos a ir adelante con nuestra implementación. Y yo voy a declarar una variable llamada model, que va a ser igual a una instancia de Keras sequential. Con anterioridad, habíamos visto que para poder asociar capas a nuestra red neuronal, podemos primeramente declarar una instancia de esta clase sequential y luego utilizar el método add para agregar una tras otra capas de la red neuronal. Otra alternativa que nosotros tenemos, sin embargo, es instanciar la clase sequential y enviar como parámetro un arreglo que tiene todas las capas que vamos a asociar a nuestra red neuronal. Entonces yo voy a asegurarme de la indentación por acá antes de continuar. Perfecto. Entonces dentro de este arreglo vamos a empezar a definir todas las capas que va a tener nuestra red neuronal. La primera capa que necesito incorporar es una capa de aplanamiento o flatten. ¿Y por qué estamos haciendo eso, muchachos? ¿Por qué estamos aplanando la entrada? Porque las imágenes originales son de 2 dimensiones. Entonces, ¿qué necesito hacer? Antes de poder alimentarlas a una red neuronal tradicional, tengo que vectorizarlo. Tengo que convertir cada imagen en un vector. Si las imágenes originales eran de 28 por 28 píxeles, entonces el vector resultante va a tener 784 elementos. Entonces, la capa de tipo flatten me permite aplanar la entrada, convertirla en un vector, en otras palabras.
Entonces, esta función flatten espera como parámetro cuál va a ser el input shape. Input shape. Que le correspondería a cada imagen, que en este caso va a ser 28 de ancho y 28 de alto. Ya tenemos entonces ahí nuestra primera capa. Ahora vamos a empezar a definir la arquitectura de las capas intermedias de nuestra red neuronal. Entonces, lo siguiente que vamos a tener acá es una capa dense de 256 unidades, o sea, 256 neuronas a ese nivel. Y le vamos a aplicar una activación, un activation, que va a ser, por ejemplo, una tangente hiperbólica. Puede ser también ReLU, y les recomiendo ampliamente que ustedes puedan probar si es que utilizando una función de activación ReLU mejora el desempeño de la red neuronal en general. Pero bueno, para efectos de este ejercicio nosotros vamos a utilizar TANH. Vamos a declarar o vamos a crear otra capa más de características similares. Entonces ahí tenemos otra capa dense de 256 unidades y misma función de activación. Luego vamos a pasar a crear la última capa o la capa predictiva de nuestra red neuronal. Y eso nuevamente tenemos que hacerlo a través de dense. Y por cierto, acá chicos, una pregunta para ustedes. Esta clase dense, ¿qué tipo de capa nos estaría creando? ¿Qué características tendrían los pesos sinápticos que se asocian a este tipo de capas? Sus valores serían de menos 1 a 1. No. Las capas dense de una red neuronal, ¿qué características tienen, chicos? Que están, o sea, todas las unidades que yo tengo acá van a estar conectadas con la capa anterior, ¿verdad? Entonces aquí tengo un vector de 784. Si la siguiente capa es dense, entonces va a haber un peso sináptico para cada entrada y para cada neurona que tengo en esta capa que ahora estamos declarando. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Bien. Entonces, vamos a declarar ahora la capa final o la capa predictiva de la red neuronal. ¿Cuántas unidades tiene que tener esta capa, chicos? ¿Cuántas capas tendría, muchachos? A ver, voy a sacar al pizarrón a alguien aleatoriamente por acá. A ver, Pablo Andrés Cuadros, ¿estás? Creo que no está con nosotros. Pablo, ¿estás? Sí, pero no sé cuántas capas son. Pero Ok. A ver, vamos a ir más arriba. José Alejandro, ¿estás? sí, pero lo estoy pensando igual.
Aquí ya es por default, por si acaso. Inclusive ya puedes determinar cuál es la función de activación y lo hemos visto en una serie de ejemplos, chicos. A ver, vamos a seguir subiendo. A ver, Johan, ¿estás? Sí, que estoy acá. ¿Cuántas Ah, capas tendría o cuántas neuronas tendría la última capa de esta red neuronal? Que es para clasificar el dataset MNIST, por si acaso. Con ese estamos trabajando, ¿no? ¿Cuántas neuronas tendría la última capa? puede ser igual 256, Inge. ¿No? Entonces, no, ni idea, Inge. Ok, vamos a buscar a alguien por acá. Daniela, ¿estás? Sí, ¿Ya alguna idea de cuántas neuronas tenemos en la última capa? tal vez 28 o 256. No, no. Ya, ok. Hay que repasar esto, muchachos. Lo que habíamos dicho con anterioridad es que la última capa de una red neuronal predictiva equivale al número de categorías que tenemos en el dataset. Entonces, en este caso, como las categorías son los números del 0 al 9, voy a tener un total de 10 neuronas, perdón, en la última capa o en la capa predictiva de la red neuronal, ¿no es cierto? Eso ya viene dado por defecto. Entonces, el número de unidades o de neuronas que va a tener la última capa de nuestra red neuronal predictiva equivale al número de categorías que tenemos en esa capa. Ya, eso no nos vamos a olvidar. Como aquí las categorías son los números del 0 al 9, entonces tengo 10 categorías en total, por lo tanto 10 neuronas va a tener la última capa de la red neuronal. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Ya. ¿Y cuál será la función de activación de esta capa? Chicos, Softmax. correcto. Va a ser softmax, ¿verdad? Entonces, la función de activación softmax se utiliza cuando estamos trabajando con varias clases. Si estuviéramos trabajando solamente con dos categorías, es decir, si se trataría de una clasificación binaria, ¿cuál tendría que ser la activación? Sigmoidal. Sigmoidal, ¿verdad? ¿Y cuántas neuronas tendría en ese caso la última capa? 1. Una, ¿verdad? Ok, vamos a compilar o vamos a declarar entonces nuestro modelo. Bien, parece que ya lo tenemos. Y ahora, lo siguiente que vamos a pasar a hacer, chicos, es que vamos a compilar el modelo y en este proceso de compilación vamos a definir varias cosas. Vamos a establecer cuál va a ser el optimizador que vamos a emplear, la función objetivo y también qué métricas se van a visualizar o se van a evaluar por cada paso del entrenamiento. Entonces, yo voy a decir model.compile, y de primera mano vamos a definir el optimizador. Y el optimizador que vamos a usar, el optimizer, va a ser RMSprop. En una clase anterior hemos visto las características de RMSprop, ¿verdad, chicos?
Es uno de los mejores optimizadores que tenemos conjuntamente con Adam y Adagrad, cuyas características hemos descrito con anterioridad. Luego, también vamos a definir la función objetivo, o loss function. Entonces, el loss function tendría que ser esta función y por el logaritmo de y sombrero, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos realizando nuestras deducciones de lo que era la regresión logística y la regresión softmax, habíamos identificado esta función objetivo como cross entropy categórico o el categorical cross entropy. ¿Ok? Entonces, en este parámetro loss, nosotros tenemos que indicar que esa es la función de activación que vamos a utilizar porque se trata de una clasificación multicategoría o multiclase. ¿Ok? Entonces, como loss function, yo voy a decir sparse categorical cross entropy. En un ejemplo anterior, cuando estábamos aplicando esto al dataset XOR, recuerden que teníamos un binary cross entropy, ¿verdad? Como tenemos aquí varias categorías, lo que vamos a hacer es utilizar más bien un categorical cross entropy. ¿Ok? Y esta función, si ustedes averiguan, va a ser igual a y por el logaritmo de y sombrero, que es lo que nosotros hemos deducido originalmente cuando estábamos hablando de la distribución multinulli, que se podía aplicar a varias categorías, etc. Y ahí teníamos la función de activación. Ok, y finalmente vamos a definir como métricas a ser evaluadas el accuracy. Entonces, por cada paso del entrenamiento se nos va a ir reportando el accuracy que estamos alcanzando. Y ahí vamos a poder determinar si nuestro modelo está yendo bien o no tan bien, etc. Bien, entonces compilamos nuestro modelo y ahí lo tenemos. Ahora vamos a proceder a entrenar nuestra red neuronal, para cuyo propósito vamos a definir primeramente el número de iteraciones que vamos a implementar, en este caso, número de epochs. Va a ser 10 para nosotros. Y luego, para poder hacer un seguimiento del historial, o sea, de cómo están evolucionando métricas de nuestro entrenamiento, voy a declararme acá una variable historial que ha de ser igual a model. Y aquí hay que llamar al método que nos permite entrenar el modelo. ¿Cómo se llama ese método, chicos? Fit. El fit, ¿verdad? De hecho, está en la misma descripción. Entonces, llamamos a fit, enviando ¿qué como parámetro, chicos? X train, Y train. Train y YTrain. Luego, quiero que mientras voy entrenando el modelo, también se vaya realizando una evaluación o se me vaya reportando el accuracy, pero en el dataset de testing. Entonces, a este fit yo también puedo mandarle como parámetro validation data, que va a tener el dataset de validación. Entonces, el dataset de validación está compuesto por Xtest y YTest. Y finalmente, defino también cuál va a ser el número de iteraciones de entrenamiento o epochs
que nosotros hemos declarado en esta variable n anteriormente. Entonces yo voy a colocar eso acá y ahora vamos a proceder a realizar el entrenamiento de nuestra red neuronal. Entonces ahí está entrenando. Podemos apreciar que el loss está disminuyendo, el accuracy va subiendo y no sé si hay algún problemita por acá, lo que hemos definido. 1000 perdones. Esto no es un arreglo, tendría que haber sido una tupla más bien, chicos. El validation data. Tiene que ser una tupla del set de entrenamiento, es decir, el X-test y el Y-test. Lo tenemos mal. Ok, entonces ahí está yendo. Parece que así. Validation data. Ya. Ok, deberíamos tener esto correctamente. Me parece que había que realizar previamente una conversión de esto. Me van a permitir revisar esto más a fondo, porque este validation data no está en las dimensiones que se esperaba. Entonces, quizás si nosotros hacemos esto, si le hacemos un reshape, las unidades que se esperan, entonces vamos a tener lo que se esperaría. A ver. Entonces, esto tendría que ser X-test, 0, y menos 1. A ver, vamos a ver si así nos da. No. Ya. Esa parte del validation data lo voy a revisar a mayor detenimiento. De momento solamente vamos a mandar el X-train y Y-train. Para ir evaluando cómo va hasta ahí. Ok. Ahí está entrenando. Este accuracy, por si acaso, es evaluado en el set de entrenamiento. Por algún motivo no me está permitiendo evaluarlo en el set de prueba. Voy a revisar eso con mayor calma. Pero bueno, entonces ahí podemos apreciar de que por cada paso se nos va reportando cuál es el valor del loss function en esa etapa de entrenamiento y también el accuracy correspondiente. En cada paso lo que esperaríamos es ver una mejora en ambos valores. Entonces, hasta cierto punto, podemos ver que la métrica de, que ambas cosas, el loss function va reduciéndose y el accuracy se va incrementando paulatinamente, lo cual es algo que desearíamos. Sin embargo, sería interesante que podamos ver esto con el set de prueba. Vamos a revisar eso a mayor detalle. Entonces, bueno, este validation loss no lo tenemos disponible. Así que solamente vamos a visualizar un gráfico del training loss. Entonces esto en lugar de ser n-iter es n-epochs. Ok, ahí podemos advertir entonces cómo es que ha ido evolucionando el training loss durante todo el proceso de entrenamiento. Entonces, claramente podemos ver que hay una baja, ¿no? Y una tendencia a la baja en lo que es el valor del loss function, que para nosotros sería el sparse categorical cross entropy que anteriormente hemos definido. Ok, chicos, hasta acá todo bien. No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. Todo bien, Inge.
Ya. Bien, permítame revisar para mañana qué es lo que está ocurriendo con el validation, porque me interesaría ver una gráfica de ambos, es decir, del loss function evaluado en training y del loss function evaluado en validación, de tal modo que podamos identificar si hay escenarios de overfitting u otros aspectos en ese sentido. Entonces es siempre útil poder ver ambos gráficos, cómo van evolucionando. Ok. Bien. Hasta acá entonces vamos a avanzar por el día de hoy. Y lo siguiente que voy a pasar a hacer es voy a verificar la lista. Me van a prestar atención un ratito. Almaraz de la Quintana. Presente. Andrés, te estoy anotando. Chávez Valeriano. Daniela, estás, ¿no? Te estoy anotando. Cuadros Roca. Presente, Inge. Galleguillo Saúl. Ok. Fernando, te estoy anotando también. Y la Quita Yujra. Presente, Inge. Aliasa Mamani. Lenar, ¿estás? Presente. Brian, ¿estás, no? Te estoy anotando. Sí, Inge, presente. Mercados Frita. Presente, Inge. Johan, también estás, te estoy anotando. Dora, ¿estás? Presente, Inge. Y Villarroel del Castillo. Presente, Inge. Bueno, eso sería todo entonces para nuestra clase de hoy, muchachos. Mañana continuamos con nuestro avance. Que tengan un buen resto de jornada. Gracias, Inge. Hasta luego. Ok. Igualmente, Inge. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.